Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, yo soy Alejandra y bienvenidos hoy a la lección número 23 de esta preparación para la consagración a Jesús por María en 33 días según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y en la lección de hoy, que es la lección número 23, vamos a hablar acerca de las falsas devociones a la Santísima Virgen María. Y de estas falsas devociones nos habla San Luis María Griñón de Montfort en su libro El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Y aquí pues él nos dice cuál es la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, cómo debería de ser una buena devoción, que es ese camino más rápido, más perfecto, más seguro para llegar a Jesucristo. Pero también hay falsas devociones a la Virgen. Y lo primero es que en las devociones a la Virgen pues se puede pecar, digamos, por exceso, en el sentido en que hay personas que lo creen todo o hay falta de formación, entonces hay personas que pueden llegar incluso a pensar que se debe adorar a la Virgen. Entonces primero que todo es aclarar que no, los católicos no debemos adorar a la Santísima Virgen María, los católicos solamente adoramos a Dios. Pero hay personas que en su lenguaje, digamos en su falta de formación, pues pueden llegar a pensar que debe ser así. O hay otras personas que les cuentan cualquier cosa relacionada con apariciones marianas, con milagros de la Virgen, inmediatamente lo creen. Pero nosotros, pues como católicos que somos, nos tenemos que formar y tenemos que dejar al juicio de la Iglesia pues la aprobación de las apariciones marianas, de estos milagros, para, digamos, no pecar por exceso. Y cuando la Iglesia ya ha aprobado un milagro, aprobado una aparición, pues no hay ningún problema para creer en ella. Pero no es que absolutamente todo lo que nos cuenten, pues nosotros lo debamos creer, porque esto puede llegar a perjudicar nuestra propia fe y la de los demás. Y por otro lado, pues están las personas que digamos que pecan por defecto. Y sobre esto, pues es que vamos a profundizar. Nosotros tenemos que entender cuáles son las verdaderas devociones a la Santísima Virgen, que estas vamos a hablar en una siguiente lección, y las falsas, para abrazar las verdaderas y podernos apartar de las falsas y podernos analizar a nosotros mismos y ver en qué estamos fallando, en qué aspecto de nuestra devoción a la Santísima Virgen estamos fallando y qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, San Luis María Griñón de Montfort en su tratado nos habla de 7 falsas devociones a la Santísima Virgen María, que son los devotos críticos, los devotos escrupulosos, los devotos exteriores, los devotos presuntuosos, los devotos inconstantes, los devotos hipócritas y los devotos interesados. Entonces, ¿cuáles son los devotos críticos? Los devotos críticos critican casi cualquier forma de piedad hacia la Santísima Virgen María. Piensan que cuando nos arrodillamos a la Santísima Virgen María ya la estamos adorando. Y cuidado que no estoy hablando de protestantes, estoy hablando de católicos que creen que cualquier gesto hacia la Santísima Virgen María ya es una gran deshonra a Jesucristo. Primero, pues, entender que los católicos no creemos que el hecho de arrodillarnos sea adorar a una estatua o adorar a alguien. Pues en la Biblia hay ejemplos de momentos en los que una persona se arrodilla ante alguien, ante un ángel, por ejemplo en el Antiguo Testamento, y el ángel no, digamos que no lo corrige porque se sabe que ese acto no es de adoración sino de respeto. De la misma manera, si para nosotros adorar fuera sencillamente el hecho de estar arrodillados, pues sería una adoración muy simple. Para nosotros arrodillarnos es un acto de respeto, de devoción, de reconocimiento, pero no necesariamente adoración. La adoración va en la intención del corazón. Entonces, este tipo de católicos pues creen que cualquier gesto de devoción, cualquier beso que se le puede dar a una imagen, por ejemplo, que no significa que nosotros estemos besando a la imagen porque amamos esa imagen. Mediante ese gesto pues estamos demostrándole afecto, amor a la Santísima Virgen María, a Jesucristo, porque nosotros somos seres sensibles que necesitamos de esas cosas, digamos, más físicas para expresar nuestra devoción, pero siempre teniendo presente que ahí no está la Virgen. Nosotros no creemos que si se cae una estatua de la Virgen, entonces ya la próxima vez que se aparezca la Virgen va a aparecer sin un brazo. Para nada, nosotros creemos que esa es solo una representación que nos lleva a pensar en la vida de la Virgen, que nos lleva a pensar en la vida de los santos, en la vida de Jesucristo, que nos lleva a meditar en ellos,
pero que ellos no están ahí. Es como cuando pasa con una foto. Nosotros tenemos fotos de nuestros familiares, pero nosotros no creemos que la foto sea nuestro familiar. Nosotros no amamos la foto en sí. Nosotros amamos a aquello que la foto representa y la tenemos como un recordatorio para pensar más en ellos, para tenerlos más presentes. De la misma manera, pues también estos devotos críticos ya llegan a un extremo en el que no creen nada, no creen absolutamente ninguna historia de ningún milagro acerca de la Santísima Virgen María, y eso es muy peligroso porque sobre todo hoy creo que es algo que se está desarrollando mucho. Hay cosas que incluso la Iglesia ya ha probado, que la Iglesia sigue estudiando, y estos devotos críticos, devotos entre comillas, pues sencillamente lo rechazan todo, teniendo una actitud exterior de aprecio a la Virgen, pero hasta ahí bajo el pretexto de evitar abusos, bajo el pretexto de darle a Jesucristo el lugar que merece. Y en realidad pues nosotros ya sabemos, ya hemos visto y seguiremos viendo que tenerle amor a la Santísima Virgen María es amar a Jesucristo, hablar con la Santísima Virgen María es hablar con Jesucristo. Y estas apariciones de las que ya hablamos, estas historias, siempre y cuando sean bien estudiadas, siempre y cuando no contengan ningún mensaje contradictorio a la fe, pues es bueno abrazarlas y son buenas para nuestra salvación. Entonces, esos son los devotos críticos. También hay que tener en cuenta que estos devotos es como si quisieran separar a Jesucristo y a la Virgen, pero Dios mismo ha querido que ellos siempre estuvieran unidos desde el momento del nacimiento, de la encarnación de Jesucristo, de la encarnación del Verbo encarnado, hasta el último momento, hasta el momento de su crucifixión, pues ellos estuvieron siempre unidos, siempre juntos, e incluso ya después pues los católicos creemos en la ascensión de Jesucristo y luego en la asunción de la Santísima Virgen María. En segundo lugar están los devotos escrupulosos, esos que creen que si vamos a honrar a la madre, entonces vamos a empezar a deshonrar al hijo. Pero ¿quién es el que realmente ha querido ocupar el lugar de Dios? ¿Quién es el que realmente quisiera ocupar el lugar de Jesucristo? El demonio, no la Virgen. La Virgen nunca va a querer ocupar el lugar de Dios. La Virgen, lo que pasa es que si nosotros acudimos a ella, como ya hemos dicho tantas veces, pues ella nos va a terminar llevando a Jesús, y ellos están tan unidos interiormente que si tú oras a la Virgen, pues ella inmediatamente le va a estar pasando todas tus oraciones a Jesucristo. Que si tú tienes un diálogo con María, pues vas a terminar teniendo un diálogo con Jesucristo, que cualquier acto de amor, de devoción que tú des a la Santísima Virgen María, pues Jesucristo lo acoge y es agradable para él. A quien no le gusta que hablen bien de la mamá, a quien no le gusta que honren a la mamá, y teniendo en cuenta que no es que estemos hablando con muertos o teniendo algo que esté digamos condenado por la Biblia, para nada. Son cosas que son agradables a Dios por la intercesión de los santos y porque Jesucristo mismo nos quiso dar a la Santísima Virgen María como madre. Es verdad que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, pero esto no quita, como ya explicábamos en un momento en el que hablábamos acerca de la intercesión de los santos, ya explicábamos que no tiene nada de malo. Antes Dios quiere que nosotros tengamos ese diálogo con nuestros hermanos que ya están en el cielo para que ellos intercedan por nosotros ante Dios, que somos un cuerpo místico y que en ese cuerpo místico todos estamos unidos, y lo mismo pasa con la Santísima Virgen María. También creo que fue en la lección de ayer que les contaba que en un momento San Juan Pablo II tuvo esta duda de si honrando tanto a la Santísima Virgen María no terminaría deshonrando a Jesucristo, pero inmediatamente él se dio cuenta de eso, él se dio cuenta de que tener una devoción profunda a la Santísima Virgen María lo iba a llevar necesariamente a tener una devoción profunda a Jesucristo, porque ella nunca se va a quedar con nada para ella misma, ella no va a dejar que la gloria se quede en ella, cuando en realidad todo lo que ella ha recibido pues viene de Dios, sabiendo que ella, si nosotros comparamos a la Santísima Virgen María con Dios, pues es algo que no tiene comparación alguna. Pero Dios pues ha querido darle muchas gracias, muchos favores a la Santísima Virgen María, que ella también nos quiere comunicar en nuestra devoción y en nuestra relación con ella. En tercer lugar están los devotos exteriores, y de estos hay muchísimos en la Iglesia, y son personas que tienen muchísimas prácticas internas pero no viven una espiritualidad interna. Son personas que pueden rezar muchos rosarios pero atropelladamente, no los meditan, no saben qué es lo que están haciendo.
digamos que en ellos se cumplen lo de repetir, 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 sin realmente ser conscientes de lo que están diciendo, sin que realmente haya una meditación en aquello que están diciendo. Recuerden que ya hemos dicho que este tipo de oraciones, como el rosario, pues no es una repetición de la repetidera, sino que es meditar la vida de Cristo de la mano de la Santísima Virgen María. En cada misterio, en cada Ave María, nosotros vamos meditando algo de la vida de Cristo, y como son misterios, con misterio no es necesariamente algo que no podamos entender de ninguna manera, sino que es un pozo inagotable que nunca vamos a terminar de entender. Pues en esos misterios nosotros vamos meditando la vida de Cristo, y eso es lo que debemos hacer, no solamente repetir por repetir. De la misma manera, los devotos exteriores puede que vayan mucho a misa, pero no se concentran, puede que usen el escapulario, que usen la medalla milagrosa, puede que tengan que parezcan ser personas muy marianas, pero si tú te vas a ver, no hay tierra firme, no hay nada sólido en ellos, no viven su fe sólidamente. Nosotros sí creemos que esas prácticas exteriores son buenas, pero creemos que la parte interior es muchísimo más importante. También pasa tanto con los devotos exteriores como con los hipócritas, que son personas que pueden aparentar ser muy marianas, pero que en el fondo no tienen realmente esa espiritualidad, esa espiritual que es tan pura que si realmente las tenemos, pues nos debe llevar a la pureza, a la conversión del corazón, a la búsqueda de la sencillez, de lo pequeño. En cuarto lugar están los devotos presuntuosos, y esos son tal vez los más peligrosos, y también de ellos hay muchísimos. Son aquellos que piensan que se pueden llegar a salvar sin convertirse, que piensan que pueden vivir durante su vida con el escapulario puesto, sabiendo que el escapulario tiene esa promesa de que quien lo lleve pues no se condenará, pues quien en el momento de la muerte lo esté llevando no se condenará. Entonces piensan que porque llevan el escapulario, o que porque rezan el rosario de vez en cuando, o porque de vez en cuando hacen algún acto de devoción a la Santísima Virgen María, ya por eso ya están salvados, ya no tienen necesidad de conversión, y que por eso en el último momento de sus vidas la Santísima Virgen les va a dar la gracia de convertirse. Pero es que nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a morir, nosotros no sabemos si vamos a llegar a tener tiempo de arrepentirnos en el último momento. Hay personas que cuentan que tal vez los ancianos, nuestros abuelos, pues pedían que en sus oraciones que Dios los librara de una muerte repentina, porque preferían tener una grave enfermedad larga y tener durante ese tiempo la oportunidad de convertirse que morir en un accidente o un paro cardíaco de un momento para otro. Porque en el accidente, en el paro cardíaco, tú no sabes si tú tienes el tiempo para arrepentirte, puede cogerte de imprevisto y que no tengas tiempo de arrepentirte. Nosotros no tenemos garantizada la forma en la que vamos a morir. Nosotros no sabemos si vamos a tener tiempo de arrepentirnos, si va a ser en un instante. Y aunque hay personas que aunque hayan vivido todas sus vidas desordenadas y en el último momento Dios sí les haya dado la gracia de convertirse, nosotros no sabemos si nos va a pasar lo mismo. Entonces no podemos ser presuntuosos de decir no, porque de vez en cuando yo hago esto, aunque todo el resto de mi vida sea desordenada, pues ya me voy a salvar. Eso es un sacrilegio, vivir esas devociones a la Santísima Virgen María de esa manera, porque estamos jugando con cosas santas. Entonces esos son los presuntuosos. Y cuando nosotros vivimos en pecado mortal, cuando nosotros jugamos con estas devociones, pues le estamos causando muchísimo dolor a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María, porque también hay que tener presentes que ellos no son ideas, no son energías, sino que son personas reales, seres personales que sufren, que nos aman y que sufren por nuestros actos. Entonces aquí los estamos hiriendo profundamente. En quinto lugar están los devotos inconstantes. Son los que en un momento pueden llegar a ser muy fervorosos y en otro momento rápidamente se vuelven tibios. Son personas que le prometen muchísimas cosas a la Virgen y rápidamente se les olvidan. Son personas que se inscriben y se comprometen a hacer cosas, se comprometen en grupos de oración, se comprometen en actividades de la iglesia. En la época de San Luis María Griñón de Montfort habían cofradías, que eran grupos en los que se rezaba el rosario 3 veces al día. Entonces son personas que en un momento tienen mucho fervor, mucho celo y rápidamente se les acaba y luego vuelven a ser tibios, luego mucho fervor, luego tibios. Son los que tienen una voluntad no muy fuerte, que solamente avanza cuando tiene esos picos, digamos, cuando se les inyecta ese celo, ese fuego.
Entonces, esta es la quinta falsa devoción, porque nosotros deberíamos intentar tener un progreso constante, una voluntad en un punto óptimo de esfuerzo constante para cada vez ir creciendo. Cuando nosotros no avanzamos en la vida espiritual, pues nos empezamos a retroceder. Nosotros no podemos confiar en esos picos para ya decir que tenemos vida espiritual, para ya decir que tenemos una devoción a la Santísima Virgen María, sino que debemos pedirle a ella misma la gracia de que nos conceda estar siempre en un avance constante, incluso aunque pueda ser pequeño, que sea constante, para que no sea que en un momento hacemos muchas cosas, muchísimas cosas, y rápidamente se nos acaba el fuego, se nos acaba todo y nos alejamos peor que antes. El sexto tipo de devotos, de falsas devociones, son los devotos hipócritas, que estos son parecidos a los exteriores, pero son también parecidos a los presuntuosos, porque son unos que tienen costumbres pecaminosas, que tienen pecados graves, pecados mortales, que no luchan contra el pecado, que no buscan la conversión, pero que lo que tienen es una devoción externa, que rezan en frente de la gente, que hacen obras en frente de las personas, que llevan la medalla o alguna medalla de la Virgen, que llevan el escapulario, que van a veces a algún santuario y le cuentan a todos que fueron a ese santuario, o hacen una obra de caridad, le muestran a todos que hicieron esa obra de caridad, pero en el fondo no tienen una vida profunda, y aún peor, tienen pecados graves que quieren encubrir. Entonces ellos quieren parecer santos ante los demás, algo que no le importa a los presuntuosos no les importa que los demás sepan el tipo de vida que llevan. Entonces ellos quieren parecer santos ante los demás, pero en realidad pues no tienen ni están buscando realmente una verdadera conversión. Y finalmente, que yo creo que ya hemos dicho que hay muchos de ellos, pero yo creo que esos son de los que más hay, son los devotos interesados. Yo creo que todos hemos llegado a ser en algún momento devotos interesados de la Santísima Virgen María o de nuestro Señor. ¿Y quiénes son ellos? Son quienes solamente buscan a Dios, solamente buscan a la Santísima Virgen María en el momento en el que tienen algo que pedir, en el momento en el que tienen un problema, en el momento en el que tienen una situación por la que van y buscan al Señor, en el que tienen una enfermedad, una crisis económica, una crisis interior, una crisis con alguna persona. Entonces en ese momento van y buscan a Dios, van y buscan a la Santísima Virgen María, pero en cuanto desaparece la situación ya se vuelven a alejar. Solamente los buscan no por verdadero amor, no por verdadera devoción, no por realmente quererse acercar a ella, sino por lo que ella les puede dar, por las gracias y los favores que ella les puede dar. Todos estos que hemos dicho aquí son falsos devotos de la Santísima Virgen María y no tienen realmente una devoción profunda, un amor profundo a nuestro Señor y a la Virgen. Entonces hagamos una recapitulación. Están los devotos críticos, que no creen nada, pero todo lo critican; los devotos escrupulosos, que temen de ser demasiado devotos de la Santísima Virgen María por respeto supuestamente a Jesucristo; los devotos exteriores, cuya devoción consiste en cosas exteriores y no hay mucha vida interior; los devotos presuntuosos, que viven en pecado y no buscan salir de él y piensan que por tener algún tipo de devoción a la Virgen, por eso ya serán salvos; los devotos inconstantes, que por ligerezas, es como los terrenos de los que hablaba Jesucristo. Tal vez la semilla cae en un terreno en el que crece luego otra planta, entonces los problemas de la vida los alejan de él, o en el que águilas se pueden comer rápidamente la semilla. Entonces son aquellos que ante la menor tentación, ante el menor problema o ante la mínima pereza, pues ya abandonan la devoción. Luego están los devotos hipócritas, que son los que se quieren hacer pasar por santos; y finalmente los interesados, que solamente buscan a la Virgen cuando tienen algún interés. Entonces ya mañana vamos a hablar de cuál sí es la verdadera devoción que tenemos que tener a la Santísima Virgen María, y como práctica de la lección de hoy vamos a ver cómo podemos hacer el Santo Rosario en la casa de un amigo, de un familiar, de una persona, y ahí pues compartir un poco sobre qué está haciendo esta consagración para nosotros. Entonces no necesariamente tiene que ser el día de hoy, sino en el transcurso de esta semana, antes de que acabemos la consagración. Entonces muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la lección de mañana.